pero que uno toma uno. Así es, con calma y tranquilidad. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Le viaje en la mira. Ok. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde Aquí usted no escucho. conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Gente con Propósito. Aquí estamos desde los estudios de Beyond the Network aquí en Miami Beach. Un placer estar de nuevo con todos ustedes y bueno, les agradezco. De verdad, hoy vamos a tener un programa especial, maravilloso. Hoy vamos a tener como invitado a Miguel Zambrano y vamos a hablar, hemos titulado el programa como el título del libro de Miguel: si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Hoy vamos a dedicar un espacio a la comunicación y Miguel es un experto en comunicación. Él ha dedicado sus últimos 10 años a formar a mucha gente en lo que es la vocería, en lo que es mejorar dicción, capacidad para hablar en público, capacidad para expresarse, y me pareció muy interesante el poder tenerlo hoy como invitado, no solo por la trayectoria que ha tenido, por los resultados que él viene dando en Venezuela como profesional, sino también porque la comunicación es clave, es vital en nosotros los seres humanos, definitivamente. La comunicación es un acto creativo, la comunicación es pasión, la comunicación es un acto innovador, es un vaso comunicante. El saber comunicarnos marca la diferencia. Hay gente que dice, no, pero bueno, esto de la comunicación, esto de entrenarme para comunicar mejor, eso se lo dejo a la gente que se especializa en esa área o que su profesión le exige, que tiene que tener manejos importantes al respecto. Por ejemplo, el que trabaja en la radio, o que trabaja en la televisión, o que es profesor, o que da conferencias, o que es político, o que es speaker. Y no es del todo cierto. Por supuesto que hay personas que por sus profesiones se les exige manejar a profundidad todas las habilidades que la comunicación demanda. Pero también es cierto que la comunicación es vital para cualquier ser humano, indiferentemente en la situación que se encuentre. Por ejemplo, se ha puesto a pensar lo importante que es la comunicación entre usted y su pareja, o lo importante que es la comunicación entre usted y sus hijos. Voy a ir por esta cámara. Entonces, la comunicación tiene ese poder, que cuando la comprendemos y aprendemos a conectarnos con el otro, cosas muy particulares comienzan a suceder. Y sobre eso quiero hablar hoy con mi invitado, que nos hable un poco de qué se necesita para tener una comunicación eficaz, qué se necesita para poder tener más confianza en mí mismo a la hora de tener que expresarme. Es que no hay forma que le podamos huir a la comunicación, porque en la comunicación la estamos ejerciendo a diario. Repito, cuando tienes que comunicarte con tus hijos, ahí tienes que ejercerla. Cuando tienes que ponerte en contacto con tu pareja, ahí tienes que ejercerlo. Cuando tienes que hablar con tu jefe, ahí tienes que ejercerlo. Tus compañeros de trabajo. Incluso ese diálogo contigo mismo, ese diálogo que permanentemente está en nuestras cabezas, esa rumiación de pensamientos, de ideas, de autoanálisis, todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza, ese autodiálogo, ahí también hay un proceso de comunicación. Entonces, en la comunicación hay muchos elementos y vamos a aprovechar a nuestro invitado al momento de traerlo al aire para que él nos lo explique, pero yo quiero centrarme en una característica de la comunicación que para mí es fundamental, y es la capacidad para escuchar. Yo presto mucha atención a eso. Yo soy un amante de poder escuchar las historias de vida, tal vez por sociólogo o tal vez, ajá, aquí estamos al aire. Ya vamos, ahí se escuchó la llamada por Skype, porque nuestro invitado ya lo vamos a tener al aire, pero ya lo vamos a llamar para poder comunicar. Le decía que una de las características fundamentales de la comunicación es el aprender a escuchar. Y hoy todos estamos ansiosos por hablar. Es decir, hoy el ser humano
lo que más quiere es que alguien lo escuche, que alguien es tener tribuna para expresar sus ideas. Pero pocos entienden que la clave para comunicarse eficazmente está en el escuchar, porque cuando escuchas de manera activa, adquieres más información. Y cuando tienes toda la información, puedes dar más soluciones a los problemas que están a tu alrededor. La persona que más información almacena y acumula es la persona que va a tener más posibilidades de resolver los problemas que están a su alrededor. Llámense familiares, personales, profesionales, incluso necesidades de mercado. Por eso yo siempre le he dicho a los equipos de ventas que yo he capacitado, yo les digo, mire, cuando usted se sienta frente a un cliente, usted tiene que asegurarse que usted apenas va a hablar el 25% de esa conversación. Si usted al terminar la conversación sintió que usted habló un 70 y el cliente un 30, ahí no ejerciste la técnica del escuchar activamente de manera correcta. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando yo me siento frente a alguien, y más cuando busco resolverle una situación, yo tengo que escuchar para saber qué es lo que necesita. Asegúrese cada vez que va a estar frente a un cliente, por ponerles un ejemplo, de que usted apenas habló el 30% y pudo escuchar el 70%. Y segunda cosa importante, cuando yo estoy frente a alguien que yo conozco, que yo quería conocer, o estoy frente a alguien que yo considero que tiene mucho que decirme o de quien puedo aprender, asegúrese de dejarlo hablar. Porque todo lo que usted vaya a decir en esa reunión, usted ya lo sabe. En cambio, lo que esa persona sabe y tiene en su mente, usted no lo conoce. Entonces va a ser mucho más productivo y hasta más rentable escuchar a esa persona más que usted tratar de monopolizar esa reunión o monopolizar la palabra. Así que el escuchar es una de las cualidades más importantes en la comunicación y sobre todos esos detalles vamos a hablar porque la idea es que podamos manejar esta herramienta a profundidad para que podamos tener una vida más plena y más satisfactoria. Pero antes de comunicarnos con nuestro invitado, yo tengo que hablarles sobre los estudios, estos estudios, los estudios de Beyond the Network. Aquí usted tiene la posibilidad de alquilar estos estudios para desarrollar su proyecto audiovisual. Por ejemplo, usted está construyendo su marca por redes sociales y necesita un estudio para grabar su contenido. Usted puede venir para acá y puede hacerlo. Ahí están los números en pantalla, 786-395-2311 y escribir al correo electrónico planusproductions@gmail.com. Comuníquese que no solamente vas a tener los equipos que necesitas, el estudio que necesitas, sino los profesionales que te van a asesorar. ¿Qué les parece? Beyond the Network es tu opción. Entonces, vamos, señor director, no sé si vamos a presentar primero al invitado y después le hacemos la llamada o lo llamamos de una vez. Usted me orienta. Ajá, ahí tenemos al fondo a Miguel Zambrano. Vamos a ver en pantalla la presentación para hablarles de quién es Miguel Zambrano, nuestro invitado. Miguel Zambrano está ahorita en Caracas y vamos a hacer una comunicación vía Skype. Miguel Zambrano es comunicador social, locutor y conferencista, creador y director de la Academia Locutores del Futuro. Es reconocido por ejecutar firmemente en su vida diaria y con sus alumnos la frase: si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Título de su libro ya publicado. Coach de importantes personalidades del medio artístico, gerentes y empresas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la oratoria, formando eficazmente en la materia con un estilo fresco, empático y adaptado a las nuevas tendencias. Ya tengo aquí en pantalla, ya lo puedo presentar, señor director, ya lo van a sacar al aire. Ya te estoy viendo por aquí, Miguel, ya vas a salir al aire en pantalla. Ese es Miguel Zambrano. Esa imagen que usted ve en pantalla es el libro que se los recomiendo, que lo pueden comprar, está ya listo incluso en Amazon y en Venezuela lo puede conseguir en cualquier librería. Y si usted no está en Venezuela, pues lo puede comprar vía Amazon. Le tengo que preguntar si lo tiene en formato físico. Sé que está en formato digital, seguramente también está en formato físico. Sus redes sociales son @Miguel Zambrano por Instagram. Ya él explicará el resto de sus redes para que ustedes lo puedan seguir. Y una vez que esté en pantalla, entonces vamos a comenzar a hablar con él. Algo que me llama profundamente la atención de Miguel es, primero, que es un muchacho muy joven, pero con una trayectoria muy importante. Miguel, yo creo que ya estás al aire. ¿Me estás escuchando? Te escucho perfecto, José Jacinto. ¡Wow! ¡Qué bien se ve
esa imagen. Incluso mejoró la imagen. Sí, en 10 minutos hiciste milagros, hermano. Algo hiciste. Mira, ¿Cómo estás? gracias a los multibank, bienvenido. la red 4G y la velocidad mental. Wow, 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 wow. De verdad que se ve excelente. Pareciera que bueno, que estuviese aquí en Estados Unidos. Estuviese aquí mismo. Falta un poco más de luz, pero todo bien. Gracias por la entrevista, José. Bueno, aquí corriendo, pero ya resolvimos, gracias a Dios. Bienvenidos a Gente con Propósito, bienvenidos a Beyond the Network. Para mí, pues, un gusto, hermano, tenerte aquí. Sé que estás en Caracas, has hecho un gran esfuerzo por esta entrevista. Varias veces la quisimos hacer y no se pudo, pero el tiempo perfecto era hoy y aquí estamos. Bienvenidos a Gente con Propósito. No, vale, súper contento de esta entrevista y como bien lo dijiste, el tiempo de Dios es perfecto. Hace 2 semanas estaba en Argentina, en Buenos Aires, no se pudo dar. Ahorita estaba en la oficina, de repente como que todo se cayó, todo se bloqueó y dije, hay que salir corriendo. Agarré mi multibank y bueno, aquí estamos cerca de la casa, pero súper dispuesto para que esta entrevista sea todo un éxito. Maravilloso. Quiero aprovecharte estos minutos, Miguel. ¿Qué tan importante tú como experto en comunicación, qué tantas puertas en el mundo de hoy abre el hecho de que una persona, indistintamente de la profesión que tenga, aprenda a comunicar correctamente? ¿Qué tan importante es en el mundo de hoy? Mira, para mí hablar bien hoy no es un lujo, es una necesidad. Y creo que todo esto responde a esa inteligencia artificial, José, que cada día se está acercando más. Yo cada vez que doy conferencias o talleres, incluso cuando hago asesorías personalizadas, digo, la inteligencia artificial ya llegó y llegó para quedarse. Entonces, hoy la humanidad necesita ser más humana que nunca y la gente dirá, ¿pero qué es eso? Bueno, recordemos que una de las habilidades blandas más importantes en la sociedad y sobre todo en el mundo corporativo es la comunicación. Pero sobre todo comunicarnos de forma efectiva, que es muy distinto a hablar. Todo el mundo o casi todo el mundo puede hablar, pero no todo el mundo sabe comunicar, es decir, ser coherente, también conectar con lo que sienten, lo que piensan, para que al final ese mensaje sea 100% efectivo. Así que más allá de verlo como un lujo, más allá de verlo como que, ay, sí, voy a hacer un taller de oratoria o voy a hacer un curso de comunicación efectiva, tenemos que verlo como una herramienta vital para crecer, para sobresalir y sobre todo para surfear esta ola que estamos viviendo en el mundo corporativo de la inteligencia artificial, que como digo, y disculpen que sea tan reiterativo, ya llegó y llegó para quedarse, así que tenemos que capacitarnos todos los días y sobre todo a nivel de comunicación oral, que es la más efectiva. Así es. Fíjate, Miguel, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo siento que alrededor de la idea de la comunicación hay muchos cachivaches, como yo lo llamo. Yo en mi seminario siempre hablo de los cachivaches que a veces alojamos en nuestra mente y que por no desocuparlos nos quitan mucho espacio para cosas realmente importantes. Y no solamente sobre la comunicación, también sobre la idea de la venta. Todavía hay gente en esta era que piensa que el vender es una opción y no una necesidad, cuando todos, sin saberlo, estamos vendiendo. Y lo mismo pasa con la comunicación. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos puede estar escuchando que diga, bueno, pero a lo mejor él da formación simplemente para personas que trabajan en la radio, en la televisión, que son mises, que son speakers, pero yo no tengo esa profesión? A mí, ¿qué me hace falta conocer esas técnicas y formarme? Yo sé hablar, mira, yo hablo, yo me comunico. O sea, ¿cómo hacerle entender? Sí, ¿cómo hacerle entender, Miguel, a la gente que esto es para todos? Porque como todos tenemos que hablar, incluso la gente que está impedida del habla y que tiene que hablar a través de mímica, ese es un lenguaje también, pero la gente que puede comunicarse de manera normal, ¿por qué es importante a tu manera de ver y por qué la gente tiene que invertir en esto y tomar conciencia en este sentido? Mira, la comunicación es inherente a la humanidad y tenemos que entender la comunicación como una herramienta vital para comunicarnos humanos con otros humanos. Así que desde el origen, desde el génesis, esto por supuesto que es muy importante. Pero más allá de eso, dijiste una gran verdad, nos estamos vendiendo todos los días. Y por supuesto que nos vendemos a través de la comunicación. E incluso cuando yo doy seminarios, tengo ahora un workshop llamado Véndete, Impulsa tu Marca. Yo les digo, tienes un gran producto, puede ser que sea un producto de primera necesidad, puede ser que el mercado esté prácticamente muerto y tú seas la única salvación, pero ¿cómo haces para venderlo? Lo tienes que vender justamente con comunicación oral,
con un discurso coherente y, por supuesto, con esa capacidad de persuadir a las personas, y entendiendo la persuasión como convencer al otro, yo debo aplicar el elemento racional, que es lo coherente, es el discurso en sí, y debo tocar el elemento emocional. Y el elemento emocional va intrínseco justamente en el lenguaje corporal, en mis entonaciones y en esa capacidad que tenga de conectarme con lo que estoy diciendo. Definitivamente, al final del día, todo, absolutamente todo es comunicación. Es más, ¿quieres conquistar a una chica? ¿Quieres conquistar a un chico? Bueno, tienes que hablarle y tienes que decirle cosas bonitas, bien llevadas, en el momento perfecto. Y si no te sabes defender, a menos que seas un galán, a menos que seas el único o la única que está por allí, definitivamente no te van a prestar atención. Así que la comunicación es vital para todos los seres humanos. Miguel, yo me imagino que cuando estás así con los amigos en privado o estás dando seminarios y estás en las horas de los breaks, te dicen, mira Miguel, dame algún truquito, tú sabes, ¿cómo hago yo para conquistar a una mujer? ¿Qué crees tú que es lo que tengo que hacer para poder ser más eficaz? ¿Te pasa mucho eso? Tú sabes que, sí, vale, que te debe pasar como a los médicos, cuando un médico, a veces los doctores se fastidian, a veces no les gusta decir que son médicos porque la gente le dice, usted es doctor, mire, me duele la cabeza, ¿qué crees tú que sea eso? Entonces, los tipos no los dejan en paz. ¿A ti te pasa con esto de la comunicación? Dame un tip, dame un secreto. Mira, tú sabes que el Conde del Guácharo tiene un chiste parecido, ¿no? Oye, cada vez que llego a un lugar me dicen, Conde, échame un... Este boxeador, a ver si la gente me va a decir, oye, méteme un golpe. Eso nunca va a pasar, pero en este caso, sí. Y es muy común, y tú sabes que una de las técnicas de seducción, que además es un tema que me gusta muchísimo, la seducción, que no es más que la capacidad que tenemos de convencer a otra persona, tocando emociones, jugando con las emociones, es que uno tiene que tomar en cuenta y ser consciente de lo que posees. Por ejemplo, cuando lo llevamos a nivel verbal, tenemos que entender que las mujeres son auditivas y a la mujer se le conquista con un tono bajo, con una velocidad reducida, incluso solemos frasear algunas palabras y hasta un ronquito por ahí en la garganta, así como que, yo te voy a confesar algo, tú me encantas. Esa voz así, las vuelve locas. Entonces yo siempre le digo, mira, a una mujer háblale bajito, alarga las palabras, usa verbos emocionales para que tú veas cómo ese oído comienza a vibrar, y si se estimula, ya lo demás es hacerla reír, hacerla pasar un rato agradable, y de resto, bueno, espero que me devuelvan algo de esa cita. y me imagino que a la semana te dicen, profesor, resultó lo que usted me dijo. Claro, vale, ¿no? Y me siento además agradecido y orgulloso de haber pertenecido a esa historia de amor. Excelente. Fíjate que cuando te estaba escuchando y me hiciste recordar, yo tuve la posibilidad, Miguel, hace unos años de hacer una de mis especialidades en políticas públicas y gerencia en el IESA, y yo recuerdo que una de las materias de esa especialidad era comunicación, era vocería comunicacional. Y nosotros ahí tuvimos la dicha, porque por la trayectoria de ese profesor, de tener a alguien que en ese momento era como el coach comunicacional de muchos candidatos presidenciales en América Latina. Y yo recuerdo que él nos decía algo con mucho énfasis, que escuchándote quiero como conectarlo. Él decía, recuerden que la comunicación eficaz, en una torta comunicacional que me imagino que tú la manejas, porque es algo muy, es del conocimiento público, él la dividía de esta forma. Una tortica donde decía el 55% tiene que ver con lo visual, con lo kinésico, el 38% tiene que ver con lo vocal, que tiene que ver con lo paralingüístico, y un 7% decía de lo verbal. No sé, porque tú me estás hablando de que lo verbal es muy importante, yo entiendo el punto, pero yo no sé por qué él decía, lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Él hacía mucho énfasis en eso. Y decía, por supuesto que el léxico es importante, por supuesto que construir frases bien estructuradas es fundamental, pero si eso que estás diciendo no está conectado, que creo que tiene que ver con el título de tu libro, ¿no? Entonces no va a tener efecto de conectar con la gente. Sí se conecta con lo que tú estás diciendo porque el título de tu libro tiene que ver con eso, ¿no? De alguna forma, la comunicación sentida, apasionada, vivida. Todos sabemos que los grandes oradores de la historia no han sido tal vez los que hablan más perfectos y tienen el léxico más profundo, que lo tienen, sino que además han sido personas que han sacado el discurso desde el espíritu, desde el alma, y eso finalmente conecta con lo más profundo del ser humano. ¿Qué comentario tienes al respecto? Es así, justamente
Sí, no, mira, definitivamente la frase icónica de Marshall McLuhan, que es uno de los grandes maestros de la comunicación, profesor de literatura inglesa, él decía que el medio es el mensaje y el mensaje justamente es uno. Por eso no es el mensaje, sino el mensajero, y no es lo que dices, sino cómo lo dices. Incluso el 90% de lo que decimos normalmente es no verbal, es lenguaje corporal, es la entonación de la voz, y por supuesto que las palabras tienen muchísima importancia, tienen efecto, porque si das un discurso muy apasionado, con buen lenguaje corporal, con muchísimas entonaciones, con cambios de ritmos, pero lo que estás diciendo es incoherente, es trivial o es tonto, por supuesto que el mensaje no va a tener efecto. Así que tienes que hacer un equilibrio perfecto entre lo que dices y cómo lo dices. Pero ¿cuál es el gran problema que estamos viendo, por ejemplo, con algunos speakers en radio, en televisión? Que la gente habla, la gente no está comunicando, y algunos sí están comunicando, pero están suprimiendo la emoción. Justamente la paralingüística dice que nosotros pensamos, sentimos y hablamos. ¿Cuál es el gran problema? Que desde pequeños nos dicen que sentir es malo. Desde pequeños nos dicen que mostrar emociones es sinónimo de ser vulnerable, de ser débil, y allí es donde justamente la persona, cuando va a emitir un mensaje, automáticamente se coarta lo que siente y comienza a hablar desde: hola, ¿cómo están? Yo estoy súper contento. Y tú dices, ya va, pero el cerebro no decodifica 3 elementos claves. ¿Qué decodifica el cerebro? Lo que estás diciendo y cómo le estás diciendo. ¿Qué significa esto? Que si yo digo, hola, José Jacinto, estoy feliz de estar contigo, el que me ve o me escucha me dice, no vale, Miguel, es imposible que tú estés feliz. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes una sonrisa, tus entonaciones no varían, tu lenguaje corporal no es avivado, que es lo normal cuando sentimos una emoción como la alegría, como la felicidad, como la excitación. Así que al final del día, el que no siente lo que dice, nadie lo va a escuchar. Sí lo van a oír, pero no lo van a escuchar. Es decir, que tu llamado, y me imagino que ese es también parte del enfoque de tu libro. ¿Lo tienes por ahí, Miguel, para mostrarlo, el libro? ¿No lo tienes contigo ahí? Mira, aquí no lo tengo porque ando en la camioneta. Bueno, sí ok. Me imagino que uno de los focos de tu libro es precisamente eso. Abrámonos a una comunicación integral. Combinemos lo mejor de nuestro léxico con lo mejor de nuestra emoción, con lo mejor de nuestro aparato paralingüístico, con lo mejor de nuestro lenguaje gestual. O sea, tu discurso es muy coherente en ese sentido. Vamos a unir todas las herramientas que nos da la comunicación. Si las unimos y las fusionamos, como cuando estás preparando como una gran sopa y colocas los ingredientes adecuados, no hay forma de que te vaya a ir mal en ese intento comunicacional que vas a hacer. Ahora, Miguel, me imagino que esto te lo preguntan también muchísimo y no lo voy a dejar pasar. Uno de los grandes miedos, y tú lo sabes porque eres experto en el tema, es el hablar en público. Se dice que incluso está por encima, en mucha gente, por encima del miedo a la muerte. Y es una cosa dramática. También sabemos, y me imagino que tú tienes muchas anécdotas, me encantaría que puedas compartir algunas, las manifestaciones tanto fisiológicas como motoras en la persona cuando le invaden los nervios a la hora de tener que hablar en público. Cuando digo fisiológica, se ponen fríos, tiemblan, sudan, se le reseca la voz. Motora me refiero a que tiemblan, que pierden el control de sí mismos, a que entran en incoherencia, pierden el contacto visual. Yo una vez, Miguel, en una capacitación que estaba dando, por alguna razón pasé a una persona a que le hablara al resto del grupo. Y esa persona prácticamente, no sé cómo, era una mujer, trituró el celular, lo trituró. ¿Cómo? No sé de dónde sacó esa fuerza, pero ella persona se fue y tú sabes, porque esto recuerdo también que lo aprendí con este profesor en el IESA, que él decía que uno tiene que liberar la atención cuando uno va a comunicar, y hay gente que se agarró un lápiz, esta niña agarró un celular, no me di cuenta, y fue tanta la presión que le hizo el celular que prácticamente lo estalló. O sea, una cosa loquísima. Y tú sabes mejor que nadie que eso tiene que ver con los nervios, tenía que botar esos nervios. Y quien pagó el pato fue el celular. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo abordas tú? Que esto debe ser muy común para ti. Y tanta gente que nos está escuchando, ¿qué le dirías a esa persona que sufre, Miguel? Pero sufre cuando tiene que ir y sabe al siguiente día que tiene que hablar y hasta pierde el sueño porque siente que todo le va a salir mal. Mira, lo que tú dijiste al comienzo es muy cierto. La UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, tiene un estudio maravilloso de hace unos 5 años donde aseguran que el 75% de la población mundial sufre de miedo escénico. Y esto lo vemos en una empresa.
Llega el líder de la empresa y dice, levante la mano, por favor, ¿quién quiere dar las palabras de fin de año? ¿Y quién levanta la mano? Nadie. En la universidad. Sí. Mira, muchachos, ¿quién va a exponer de primero? Y todo el mundo comienza a darse con el codo porque de verdad que hablar en público nos expone y además, cuando nos exponemos, por supuesto que sufrimos de ansiedad, de estrés, porque le tenemos mucho miedo al fracaso, le tenemos mucho miedo al que dirán. Así que ante el miedo escénico, lo más importante, en primer lugar, es sentirlo. Toda emoción hay que sentirla, hay que vivirla para saber cómo reaccionamos ante ella. Y si de repente nuestro miedo escénico es muy elevado, aquí comienzan las técnicas que son muy puntuales. Para mí lo más importante, José, es prepararme. Cuando yo estoy preparado, yo estoy tranquilo, yo estoy relajado, ya mi mente está mucho más calmada, pero luego de eso comienza todo el trabajo mental. Y el trabajo mental comienza por una mente positiva, optimismo, entusiasmo, es decir, desear que todo salga bien, pero tienes que moverte. El entusiasmo te va a obligar a moverte y moverte es prepararte, moverte es buscar ciertos aliados, moverte es buscar ejemplos a seguir y esto es muy importante. Luego para mí las afirmaciones son claves. Yo puedo, yo lo voy a lograr, a mí me gusta lo que estoy haciendo, la gente va a disfrutar, yo estoy seguro de lo que voy a decir. ¿Cuál es el gran problema? Que cuando tenemos baja autoestima, cuando tenemos probablemente poca preparación o tenemos complejos que todavía no hemos podido superar, comienzan los mensajes autosaboteadores. Yo no lo voy a hacer bien, la gente se va a reír de mí, yo voy a fracasar y justamente nosotros tenemos que contrarrestar estas falsas creencias o pensamientos negativos por los positivos que son las afirmaciones. Visualizarse también para mí es clave y es verte en el espacio ya, verte seguro, tranquilo, relajado, fluido, incluso yo me veo aplaudido, ya yo sé cómo me voy a vestir, ya yo sé más o menos cuál va a ser la reacción de la gente cuando haga dinámicas y todo esto es lo que dice Tony Buzan, son mapas mentales que nos vamos creando porque estamos viendo con los ojos de la mente y esto por supuesto cuando lleguemos al lugar nos va a hacer sentir cómodos. Y por último y no menos importante hay que aprender a respirar, la respiración profunda. Y yo siempre he hecho broma con eso de cuenta hasta 10 y respira. La gente a veces no sabe por qué contar hasta 10. Correcto. Resulta que cuando pasan 10 segundos, el cerebro se oxigena, el cerebro está calmado, el cerebro comienza a pensar y tenemos que darnos el tiempo para que el cerebro se calme. Un cerebro calmado, tranquilo, relajado, lleno de pensamientos positivos, pero además con mucha preparación nos va a permitir hablar de forma fluida en público, pero hay que entender que el miedo escénico siempre va a estar y que probablemente en la primera ocasión yo no lo voy a hacer bien, que fue mi experiencia y voy a hacer rápidamente, voy a contar esta anécdota, 2004, Lagunillas, Estado Mérida, yo hacía radio, fue mi primera experiencia en radio, resulta que había una feria en mi pueblito, Lagunillas, y bueno, con ustedes el locutor más joven de Laguna 90.3 FM, Miguel Zambrano, y salgo yo, 2,000 personas, recuerdo que la gente estaba bailando una canción de Pastor López que dice golpe con golpe yo pago, y bueno, la gente estaba feliz, bajan el volumen y cuando bajan el volumen yo me quedé en blanco, me temblaba todo el cuerpo, las orejas rojas, el corazón acelerado, se me resecó la saliva, me mareé y yo decía, wow. Gracias a Dios, la gente estaba muy ebria, digo yo, como siempre, recordando ese episodio, y capaz ni se acuerdan de mí, pero yo sí vi que la gente, pues por supuesto, cuando yo me quedé en blanco, como que se rieron, subieron la música y siguieron bailando. Esto me pasó a mí en la primera oportunidad que tuve frente a un público. Ahora bien, 3 cosas claves, José, ¿por qué yo no puedo hablar en público? 1, 17 años. Yo hacía radio, me gustaba la radio, pero yo no estaba preparado para enfrentarme a un público. En segundo lugar, era muy flaco, sentía que mi nariz era horrible y tenía autoestima muy, pero muy baja. Y en tercer lugar, era mi primera experiencia y yo juraba que me la estaba comiendo y que tú ibas a salir maravillosamente bien. Bueno, 15 años después, aquí estoy dando conferencias, cursos, hago televisión, hago radio, viajo. Y esto quiere decir que al final el miedo escénico es normal sentirlo, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de prepararnos para poder afrontar el reto de hablar en público, que no es nada fácil, pero es sumamente importante en la vida de cualquier ser humano. Es decir, wow, increíble la experiencia, y esto la vamos a aprovechar mucho en redes sociales, porque yo estoy seguro que mucha gente se va a identificar contigo. Es decir, ese muchacho de 17 años que pasó por esa experiencia, hoy, 15 años después, tiene la seguridad que todos estamos viendo en pantalla, pero fue producto de probarse, de experimentar, de vivir. Es decir, al fin y al cabo,
adquieres esa habilidad porque te decidiste a practicar. Es decir, practico, ensayo, lo intento una y otra vez con todo el estudio, con todas las técnicas, pero hay ensayo, hay intento. Es decir, tuviste que asumir, si debo fracasar, fracasaré, porque me imagino que esa no fue la última que fracasaste. Después de ahí, me imagino que tuviste muchos más intentos y fuiste agarrando, ¿no? Fuiste agarrando el ritmo. Sí, sí. Y hoy en día te puedes parar y hablarle a 500, 1000, 2000, a las que se te aparezcan, pero tuviste que pasar un proceso. Y eso es interesante porque mucha gente a lo mejor ha vivido lo que tú viviste y posiblemente se quedaron ahí. Vivieron la mala experiencia y más nunca se dieron la posibilidad de volver a intentarlo. Lo que tú nos estás diciendo es, mira, inténtalo de nuevo, porque al final esa es una habilidad que tienes que desarrollar y a lo mejor esa experiencia no te tiene por qué definir. A lo mejor tú eres mejor que eso, simplemente tienes que averiguarlo, ¿no? Mira, definitivamente es así. Yo siempre cito a Winston Churchill, que él decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. E incluso cuando yo recuerdo el primer prototipo de Henry Ford, que fue el Ford T de taza. ¿Por qué fue el Ford T de taza? Porque el Ford A no funcionó, el B tampoco, el C, D, E, F, G, H, A, hasta que llegó a la T. ¿Qué quiere decir esto? Que el ensayo, el error y sobre todo reconocer que somos capaces de superar cualquier obstáculo es lo que nos va a permitir seguir adelante. Incluso está la famosa frase también de Alba Edison que me encanta, de mira, ¿cómo se siente usted luego de haber fracasado 999 veces en búsqueda de la bombilla? Y él dijo muy bien, porque aprendí 999 formas de cómo no hacer una bombilla. ¿Qué significa esto? Que cada vez que me equivoqué, José, yo simplemente reencuadraba. ¿Qué es reencuadrar? Reorganizar, es volver a estar en ese lugar, saber qué está bien y qué está mal, y por supuesto lo malo sacarlo, hacer las debidas correcciones, y eso a mí me genera más seguridad. Pero cuando tengo la autoestima baja, cuando soy una persona que está cargada de pesimismo, por supuesto que la primera caída es la derrota, y resulta que la caída es experiencia siempre y cuando tengas la capacidad de ver que eso es aprendizaje, que tengas la capacidad de ver que allí hubo un Miguel Zambrano o un Pedro Pérez o una Laura que capaz no estaba preparado, y que si se prepara seguramente lo va a hacer mejor. Así que definitivamente en este caso la autoestima es lo más importante, el amor propio, aceptarse, respetarse, amarse y valorarse para entender que somos capaces de cualquier cosa siempre y cuando estemos preparados y dispuestos a sacrificar un poco del ego, porque obviamente que cuando uno se equivoca el ego se va para el piso. No, ¿Y qué vamos a hacer? Me equivoqué. Exacto. Pero tengo la oportunidad de mejorar para poder hacerlo mejor. Totalmente de acuerdo, Miguel, porque esa tolerancia al fracaso va a ser fundamental para poder convertirnos en innovadores, en emprendedores genuinos. Así es. Siempre lo he dicho, y eso lo aprendí de un libro que yo sé que tú también has leído, de Oppenheimer, Crear o Morir, de Oppenheimer, que tú lo tienes. Maravilloso libro. Maravilloso. Y tú debes, no sé si recuerdas esa parte donde él habla de las dos características del innovador. Lo grabé para siempre. 1, tolerancia al fracaso. Y 2, entusiasmo por el riesgo. Entonces, definitivamente para todo en la vida vas a tener que enfrentarte a estas dos condiciones. Y son dos condiciones que hay que disfrutar y vivir para uno poder convertirse en su mejor versión. Para uno poder cumplir el propósito que está establecido, que debo cumplir, o que tú debes cumplir, o que cualquiera debe cumplir, debe entender que debe pasar por ese proceso. Y fíjate, tú lo asumiste, tú lo enfrentaste y hoy eres un comunicador. Entonces, hay gente que sufre, Miguel, tú lo sabes, gente que sufre. Muchas damas que me han dicho no dormí porque tenía que dar una exposición en la universidad, porque tenía que dar una conferencia en la junta directiva. Y yo le he dicho a muchos ejecutivos y gerentes, usted sabe las oportunidades que usted ha perdido, porque cuando llega la reunión de lunes en la empresa y el CEO dice, ¿cómo están? Cuénteme, ¿alguna idea nueva para esta semana para mejorar las ventas? Y usted sabe, usted tiene una idea brillante, pero por ese miedo, con ese condenado miedo escénico, usted se queda callado y el que está al lado levanta la mano. Y dice exactamente, Miguel, lo que tú querías decir. Y entonces el jefe, wow, bravo, y todo el mundo, el empleado del mes, el tipo de la semana, y tú por dentro, cónchale, vale, pero ¿hasta cuándo yo? Sí, eso pasa, Miguel. ¿Por qué? Por no atreverme, por no ser mi mejor versión. ¿Ves? Mira, y le pasa a Raimundo y todo el mundo, como dice el dicho, porque justamente el miedo nos coarta esa capacidad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos.
Y ante la ansiedad, que es lo que tú estás hablando ahora, esas mujeres y esos hombres que no pueden dormir, que les duele la cabeza, que comienza el dolor de estómago 2 días antes, que justamente la predisposición que genera hablar en público, señores, la pregunta que uno tiene que responderse es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se equivoque. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que un estúpido ignorante lo juzgue y le haga bullying y capaz, no sé, le pongan escarnio público, pero ¿cuál es el problema? Ese es él. Usted tiene la capacidad y la responsabilidad y sobre todo el amor propio para decir, sí, me equivoqué, pero yo quiero seguirlo intentando porque sé que lo puedo hacer mejor. Entonces, para mí, nada como ser una persona entusiasta y sobre todo lo que tú dijiste, tener tolerancia al fracaso. Cuando yo entiendo que el fracaso es parte del éxito, como lo decía Henry Ford, señores, todo tiene sentido. Pero si no tengo un propósito definido, que tú sabes bastante esa palabra maravillosa, un propósito definido, cualquier opción que sea más fácil la voy a coger. Por supuesto, la opción más difícil, ¿cuál es? Enfrentar el miedo y decirle, aquí estoy, es normal sentir miedo, es una emoción primaria, pero yo me quiero preparar y yo quiero esforzarme porque entiendo, y por favor espero que se graben esto, que la comunicación es la base de todo. Y tengo que entender que la comunicación más efectiva es la oral, porque la gramatical es como el mensaje de texto. Hola, José Jacinto, y tú me dices, chamo, ¿estás molesto conmigo? Y yo digo, ya, ¿pero por qué? Señores, el texto, el WhatsApp, el Snapchat, incluso los mismos libros no tienen vida a menos que usted le dé vida. No tienen emoción a menos que usted le dé emoción. Así que la comunicación oral, la comunicación verbal es la más efectiva y sobre todo tenemos que entender que es la más difícil. Por eso hay que prepararse. Claro, no, excelente. Y nos quedan 5 minutos. Antes de despedirnos, Miguel, te pregunto, ¿cuál es el propósito en este momento de Miguel Zambrano? ¿Hacia dónde se dirige Miguel Zambrano? Mira, José Jacinto, yo tengo algo bastante claro y a veces suena, bueno, eso lo estaba leyendo hace poco, para la cultura latinoamericana, cuando tú estás convencido de lo que quieres ser, cuando tú incluso lo puedes expresar a través de las redes sociales y de la televisión, tú eres un echón, tú eres un sobrado, pero eso me importa un bledo porque yo soy un tipo con propósito. Y para mí, el propósito más, o quizás el más importante luego de mi familia, que obviamente pues es el eje central, mi esposo y mis 2 bebés, Aranza Micaela y Luciano Alejandro, es educar a Venezuela, educar a Latinoamérica y entender que tenemos que dejar de lado esa falsa creencia de que somos menos, que somos un país tercermundista, que los latinoamericanos somos corruptos, narcotraficantes, malandros, líderes de banda, y desde ya poder pasarnos ese switch para así entender que somos personas capaces, que a través del verbo, a través de la buena comunicación, vamos a poder demostrar de qué estamos hechos los latinoamericanos. Por eso, gracias a Dios, en los últimos 2 años he viajado bastante por Latinoamérica y por supuesto Venezuela la recorro a menudo y les hago entender de que la palabra sentida, la palabra desde la preparación nos va a permitir crecer, nos va a permitir evolucionar y sobre todo nos va a permitir resaltar si este es nuestro político bueno, honesto, el ser un buen líder, el ser un buen padre y bueno, con ese éxito personal, que tú lo dices muy bien en tu libro, bueno, ya dije uno, ser un buen padre, ser una persona ejemplar en nuestra familia. Así que para mí la comunicación lo es todo y mi propósito hoy es darle herramientas a las personas para que se comuniquen desde el corazón, porque las palabras del corazón nunca fallan, pero sí nos meten en problemas, pero cada quien asume sus problemas porque son palabras que no tienen ningún tipo de maquillaje y sobre todo son genuinas. Y su responsabilidad. Ahora, Miguel, a veces en medio de esta batalla, tratando de enseñar valores, tú eres un comunicador y ¿no te ha generado alguna vez, porque a mí sí me la ha generado, frustración? Yo digo que los medios de comunicación tradicionales no tienen remedio. Es decir, ellos siempre se van a vincular a lo que vende y no a lo que deberían decir. Y yo te he seguido y yo leo y yo siento, me he conectado porque siento que tú, no sé si la palabra correcta es frustración, pareciera como que ahí no hay mucho que buscar. Ahora, cuando nos inviten, uno da su discurso y ya uno tiene esa posibilidad, pero ellos están entregados, es a su rating, es a su venta y es a conectar a la gente. Pero ocurre que en los medios de comunicación modernos, digamos redes sociales, pues la gente también de alguna forma como que se conecta más naturalmente donde está la guachafa, donde está la obscenidad, donde está la vulgaridad. ¿Por qué esa disposición de la gente? O sea,
¿por qué esa disposición natural de conectarnos a veces a lo más bajo? Porque cuando vamos y vemos influencers, lo sabemos que los hay, tipos que tienen 7, 8 millones de seguidores, lo que producen todos los días, yo no quisiera que un hijo mío lo leyera o lo viera. Y ni siquiera ellos que lo producen van a querer que un hijo de ellos lo vea, pero ellos lo generan y la gente lo sigue. Entonces tú vienes y produces un video espectacular de formación y de vaina te ven 5.000 o 6.000 views y te escriben 10 comentarios, pero el otro que escribió la peor vulgaridad del mundo, hay hasta 20.000 comentarios sobre eso y la gente dice, me hiciste el día, coño. Tú dices, ¿qué es esta vaina? Entonces, ¿cómo es esto, Miguel? ¿Cómo manejas tú esto? Mira, José, es frustrante y yo lo tengo que aceptar y seguramente tú lo has vivido. Y la gente que está en la acera nuestra, o sea, valores, formación, capacitación, crecimiento personal, por supuesto que de una u otra forma la frustración está allí porque duele cuando tú generas contenido de calidad, duele cuando tú tienes una idea para transformar a la sociedad. Y como decía el gran René Tolina, o sea, tenemos que dejar de hacer televisión sube cerro, es al revés. Cerro, llámese zonas populares por si nos escuchan o nos ven personas de otros países, tenemos que hacer que las zonas populares lleguen a la televisión y que vean a la televisión y a la radio como un medio aspiracional. Y allí todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el gran problema? Que cuando algo no vende en los medios de comunicación, por supuesto que dan la vuelta. Y algo muy interesante en las redes sociales, que lo nombraste, es que 4 de cada 5 noticias son malas. Es decir, en el trending topic, y si quieres haz el ejercicio, te metes en la tendencia y de las 5 noticias que están en el trending, 4 son negativas. Esto quiere decir que el ser humano en estos tiempos pareciera tener como cierta afinidad con lo malo, con los antivalores, pareciera que existiera como una rebeldía, como un resentimiento hacia lo bueno, porque lo bueno pareciera que se asociara con la gente que estudia, con la gente que tiene éxito, y lo que no saben es que detrás de cada historia de éxito hay mucho crecimiento, hay mucho sacrificio, y sobre todo, creo que tú lo sabes bastante bien, la gran mayoría de los líderes, de los grandes empresarios vienen de abajo, es decir, vienen de zonas populares, le echaron un camión de ganas a la vida y todo esto gracias a ¿qué? A la lectura, a los valores, a la formación y sobre todo al buen modelaje. Así que para mí siempre va a ser una responsabilidad comunicar cosas positivas. Tengo 2 hijos, tengo un país que aclama a gritos cultura, educación, progreso, vamos a salir de este paquete político y para mí la única salida es la comunicación y sobre todo la educación, los valores, volverlos a ponerlos de moda. Entonces, si me genera frustración por un lado, por otro lado, entonces trato de producir cosas más chéveres, más interesantes, más profundas y sobre todo entender que es una era. Y es una era que tenemos 2 opciones. O nos volvemos enemigos de todo lo que está pasando y entonces también nos volvemos tóxicos y nos volvemos locos y no hacemos nada porque nos genera inactividad o sencillamente contrarrestamos lo que estamos viviendo en la música, en la televisión y en las redes sociales con contenido y contenido de calidad, porque con una sola persona que cambie su forma de pensar, con una sola persona que actúe desde los valores y de forma positiva, uno tiene que sentirse agradecido con la vida, de tener la capacidad de enviar mensajes y que alguien lo consuma. Excelente, totalmente de acuerdo. Doblar la creatividad, doblar la innovación y para nada rendirnos, a todo lo contrario, buscar la forma de cómo conectarnos porque uno sabe que lo que tenemos que transmitir es fundamental para que la gente pueda seguir avanzando y siga marcando la diferencia y pueda cumplir su propósito. En mi caso, mi objetivo es que la gente cumpla su propósito, se convierta en su mejor versión porque eso a mí me conviene. Si Miguel Zambrano es exitoso, si José Jacinto es exitoso, entonces tu éxito me bendice a mí y mi éxito te bendice a ti. Y si la mayoría es exitoso y les va bien, todos vamos a beneficiarnos de manera indirecta de ese éxito de personas que incluso no conocemos. Por eso es que este programa se llama Gente con Propósito y por eso hago lo que hago. Y de verdad te felicito, Miguel, excelente charla. Ya tengo que terminar, ya cuando vengas aquí a Miami te prometo que vas a venir aquí al programa y lo vamos a hacer aquí en vivo 1 hora completo y podemos seguir disfrutando de todo lo que sabes. Saludos para tu familia, para tu esposa, para tus hijos y bueno, un mensaje final para todos los venezolanos que están en el exterior, para todos los hermanos latinoamericanos que nos puedan estar viendo. Tus palabras finales para despedirte y por favor tus redes y por dónde te pueden conectar.
Mira, José, en primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya teníamos bastante tiempo planificándola y es un placer hablar con gente con propósito, gente que tenga materia gris, gente que tenga el interés de formar a otras personas, porque cuando uno viene a este mundo a educar y a dejar algo, créeme que eso de alguna u otra forma la vida te lo va a devolver en salud, en bendiciones, en éxito, en trabajo, en amistades, en lo que sea. En segundo lugar, bueno, para mis queridos paisanos venezolanos, mucha fuerza, mucha convicción. Yo estoy seguro que este ciclo pronto va a acabar y tenemos que estar convencidos de que lo que viene va a ser mejor, que esta preparación que nos ha obligado la vida, que nos ha obligado la circunstancia política, tenemos que capitalizarlo en mejores cosas. Tenemos que capitalizarlo en aumentar nuestro sentido de pertenencia, agradecer lo mucho o lo poco que tengamos, y estoy convencido que todos los que estamos acá en Venezuela todavía y los que están fuera de Venezuela, vamos a construir un país nuevo y mejor. Yo no quiero el antiguo tenía muchos vicios, y estoy seguro que esta generación con nuevas ideas, con más preparación y sobre todo con esta experiencia que nos ha dado la vida, nos va a enseñar a valorar todo lo bonito que tenemos en Venezuela, desde nuestro acento, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestra cultura. Y para todos los latinoamericanos, por favor, olvídense de que somos esclavos, olvídense de que somos tercermundistas, tenemos que salir adelante unidos y entender que la fuerza está en el corazón, en nuestra preparación, y al final del día, para ser congruentes con todo este tema, la comunicación lo es todo. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, porque las palabras del corazón, como ya les dije, nunca fallan. @ZambranoMiguel en Twitter, en Instagram. Tengo un canal de YouTube que es Miguel Zambrano Locutor, y como te dije, José, el domingo estrenamos podcast que se llama Así lo siento. Esto va a estar genial, así que espero que me apoyen en este nuevo proyecto. Genial, te deseamos el mayor de los éxitos. Sigue con ese entusiasmo, sigue con esa determinación y sigue enfocado como lo vienes haciendo. Un gran placer y un gran abrazo, hermano. Abrazos para ti, mucho éxito. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por estar en sintonía de Gente con Propósito. Bueno, hoy trajimos un invitado con propósito, con un contenido de alto nivel. Vayan y disfrútenlo en sus redes sociales, conozcan más sobre él, vayan a su canal YouTube, y tenemos que conectarnos a lo que nos va a sumar, tenemos que conectarnos a lo que nos va a hacer crecer, tenemos que conectarnos a eso que nos va a sacar de nuestra zona de seguridad y nos va a permitir evolucionar. Cuando no evolucionamos, afectamos nuestro estado emocional, y si afectamos nuestro estado emocional, no vamos a poder cumplir con nuestro propósito. Y eso no es lo que, a lo que debemos conectarnos, todo lo contrario. Debemos buscar la manera de conectarnos con algo que nos haga sentir plenos, en formarnos en la comunicación, en formarnos en las ventas, en formarnos en negociación, en formarnos en emprendimiento, llevar todo eso adelante y aprovechar esta vida que Dios nos ha dado y dar lo mejor para poder vivir en plenitud y dejar una huella y ser trascendente. Los veo en una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Lo que uno toma uno. Así es, con calma y tranquilidad. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Se le viaja en la mira. Ok.